Hola chicos, bueno, aquí tenéis el vídeo un poco de repaso o explicando lo que vimos en la primera evaluación. Vamos a ver directamente los tres temas que entraron en la primera evaluación y luego en torno al martes, yo creo, de la semana que viene, os mandaré otro similar de los temas de la segunda evaluación, ¿vale? Así, bueno, pues un poco por si hay algún concepto que no os ha quedado claro o si alguno pues le falta algún tipo, o sea, pues algún apunte o alguna cosa que durante el curso no lo cogió, pues lo podéis coger de aquí, le dais al pause en el vídeo y podéis tomar nota. No está del todo, o sea, a lo mejor falta alguna cosita o que en clase desarrolle un poco más, pero bueno, más o menos yo creo que está todo lo importante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con esta primera evaluación. El primer tema que vimos, el tema 1, fue el tema del método científico. ¿Vale? Este tema era importante, era un poco el inicio en la asignatura, porque siempre que queremos llevar a cabo una investigación de cualquier tipo, tenemos que seguir una serie de pasos. Y estos pasos son o constituyen el método científico. Los pasos son los que tenéis aquí. Observación y planteamiento del problema, búsqueda de información, formulación de una hipótesis, experimentación y cogida de datos, análisis de los resultados y elaboración de conclusiones. Una vez que elaborábamos las conclusiones, si veíamos que habíamos llegado ya a una respuesta, que la hipótesis que ya había formulado era correcta, obteníamos una teoría y se acababa la investigación. En cambio, si la hipótesis a la que yo llegaba o yo a lo que llegaba era que la hipótesis no era correcta, que no era válida, tenía que volver al paso de formulación de una hipótesis, formular una nueva hipótesis y volver a experimentación, análisis y demás, ¿vale? Términos o conceptos importantes. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué es una idea o suposición que debe ser clara, verificable y objetiva? ¿Vale? Cuando yo decía, creo que esto ocurre porque no sé qué. Vale, pues eso es la hipótesis. Es una idea o es algo que yo supongo que va a pasar. Y por otro lado tenemos la teoría. Cuando ya veo, compruebo que esa hipótesis está bien, obtengo la teoría. Es una declaración que ha sido verificada. Yo he comprobado con una serie de investigaciones o experimentación, he comprobado que eso es real, es así, ocurre por esa razón y por tanto tengo una teoría. De este tema, por favor, esto es lo que quiero. No vamos a hacer ejercicios, no vamos a hacer gráficas, nada más. Simplemente tener claros cuáles son los pasos del método científico y estos conceptos tenerlos también bien claros. Diferenciar bien, pues, qué es una hipótesis y qué es una teoría. Tema 2. La materia y sus propiedades. El tema 2 lo podíamos como dividir en dos partes. Por un lado teníamos la parte de factores de conversión y por otro lado ya teníamos la parte de las propiedades de la materia. Ya os hice un vídeo recordando un poco cómo se realizaban los factores de conversión, pero bueno, vamos a volver a verlo un poquito más despacio. Antes de empezar con los factores de conversión, hablamos de algunos conceptos, como puede ser qué es una magnitud, qué es medir, que tenemos que tener claro, por supuesto. Luego teníamos el sistema internacional. El sistema internacional era quien me decía qué unidades tenía que utilizar con cada magnitud. ¿Vale? Es verdad que yo, si quiero expresar masa, puedo utilizar un montón de magnitudes, puedo utilizar kilos, puedo utilizar gramos, puedo utilizar muchas magnitudes. Sin embargo, el sistema internacional me va a decir, oye, cuando uses masa, quiero que utilices kilogramo. Teníamos dos tipos de... El sistema internacional también diferenciaba dos tipos de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales eran las que determinábamos directamente, en cambio las derivadas eran las que se obtenían a partir de varias magnitudes fundamentales. Vamos a ver ahora cuál era cada una de ellas y recordar esto. Las magnitudes fundamentales eran simplemente 7, que son estas 7 que tenéis aquí: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Este cuadro, si recordáis, nos lo tenemos que saber. Tengo que saber cuál es la magnitud,
cuál es su símbolo, cuál es la unidad que corresponde a esta magnitud y cuál es el símbolo de esta unidad. ¿Por qué? Porque yo en los ejercicios voy a decir, pasa las siguientes cantidades a unidades del sistema internacional. Pero no os voy a decir a qué unidades lo tenéis que pasar. Entonces, si yo os pongo años, que es tiempo, tenéis que saber que a lo que le toque pasar es segundos, porque es la unidad del sistema internacional para el tiempo. ¿Vale? Otra cosa muy importante que ya os dije es que hay que respetar si los símbolos van con mayúscula o con minúscula, porque si no podemos estar expresando cosas distintas. Por ejemplo, la M minúscula y la M mayúscula, cuando hablamos de magnitudes, la M minúscula corresponde a masa, pero la M mayúscula corresponde a molaridad, que es una magnitud que todavía no hemos trabajado, pero que existe y trabajaréis el año que viene. Entonces, sí que importa ponerlo en mayúscula o en minúscula. Siempre la masa es M minúscula. Y os digo masa porque es lo que vamos a trabajar más, con lo que vamos a trabajar más este año. ¿Vale? Y me diréis, oye, pero M minúscula también es metro. Pero es que metro es una unidad. Entonces ahí sí que vamos a poder distinguirlo. Claro, si yo pongo M igual a 8 kilogramos, vale, muy bien, estoy entendiendo que masa es 8 kilogramos. Si yo pongo M mayúscula igual a 8 kilogramos, estoy diciendo que la molaridad son 8 kilogramos. No puede ser porque la molaridad, sus unidades no son kilogramos. Eso estaría mal. En cambio, nunca lo voy a confundir con metros, porque metros siempre va a ir acompañado de un número, ¿vale? Ahí yo sé que no va a ser 5 masas. Entonces no hay problema, o sea, no pasa nada porque una magnitud y un símbolo tengan la misma letra, pero sí que pasa cuando dos magnitudes tienen la misma letra. Otro ejemplo que además lo hemos trabajado con esas dos unidades en este curso. V mayúscula y V minúscula. V mayúscula, volumen, unidades del volumen, metro cúbico. V minúscula, velocidad, unidades, metro partido segundo. No tiene nada que ver el volumen con la velocidad, por lo tanto hay que diferenciar si estamos trabajando con V mayúscula, volumen, o con V minúscula. ¿Vale? De verdad que es que esto es importante. Bueno, pues este cuadrito nos lo tenemos que saber. Luego teníamos las magnitudes derivadas. Aquí os puse 5 solamente, pero en realidad hay muchas más. Yo solamente os conté pues, la superficie o el área, que su símbolo era metro cuadrado. ¿Por qué? Porque el área, yo por ejemplo, si tengo un cuadrado, el área del cuadrado es lado por lado, es decir, longitud por longitud. Longitud, unidad del Sistema Internacional de la Longitud, metro. Pues metro por metro es igual a metro cuadrado. Por eso la unidad del área es metro cuadrado. ¿Veis? Esto es una magnitud derivada porque se puede descomponer en magnitudes fundamentales. Volumen, lo mismo, sería longitud por longitud por longitud, es decir, metro por metro por metro, que es metro cúbico. La densidad, masa partido volumen. Lo estoy descomponiendo en magnitudes fundamentales. La masa es una magnitud fundamental, que su unidad es el kilogramo, entre volumen, que volumen acabamos de ver que proviene de magnitudes fundamentales, longitud por longitud por longitud, ¿vale? Y así con las 5 que tenemos. Entonces, que tengamos claro también cuáles son las unidades de estas magnitudes. Luego teníamos los prefijos que utilizábamos. Estos en realidad ya los conocéis, no me voy a parar mucho, os los pongo por si alguno no los recordabais bien, sobre todo los nuevos que eran tierra, giga y mega, y micro, nano y pico. Pero esto vamos, yo creo que lo tenéis claro. Simplemente recordar que cuando queríamos pasar de una unidad a otra, si yo voy subiendo escalones, tengo que dividir entre 10, cada escalón es un 10, y si voy bajando, voy multiplicando. Cuando tengo metros cuadrados, cada escalón será 100, y cuando tengo metros cúbicos, cada escalón será 1000.
¿vale? Entonces, que lo tengamos en cuenta para la conversión de unidades. Que si quiero pasar de centímetro cúbico a metro cúbico, por ejemplo, como centímetro está abajo y metro está arriba, pero es centímetro cúbico a metro cúbico, por ejemplo, yo como subo 2 escalones tengo que dividir entre, cada escalón son 1000, pues tengo que dividir entre 1.000.000. Y por último, recordar la equivalencia de metro cúbico con kilolitro, decímetro cúbico con litro y centímetro cúbico con mililitro. Muy importante esta equivalencia luego para todo el tema de densidades y demás, ¿vale? Porque se pone mucho litro y tenéis que pasar a decímetro cúbico y demás. Esto acordaos de este cuadrito. Bueno, ¿qué hacíamos para llevar a cabo la conversión de unidades? Utilizábamos factores de conversión y la forma de utilizar estos factores de conversión simplemente era multiplicar la unidad que teníamos por una fracción. En el numerador de la unidad poníamos, perdón, en el numerador de la fracción ponemos la unidad a la que queremos llegar y en el denominador la que queremos convertir, ¿vale? De la que partimos. Entonces, en el ejemplo, ¡ay! Bueno, queremos pasar, bueno, está ahí mal puesto, 280, da igual, 340 gramos a kilogramos. Entonces, ¿vale? Ponemos la unidad de la que partimos, 340 gramos, por ¿a qué unidad queremos llegar? Kilogramos, arriba kilogramos, unidad a la que partimos, gramos, lo ponemos abajo. ¿Qué hacíamos después? A la unidad mayor le ponemos un 1 y a la otra la conversión, la equivalencia. Como en este caso kilogramos es mayor, a kilogramo le pongo un 1. Cuidado, a la unidad mayor, por favor, no a la que está arriba. En este caso coincide que está arriba, pero es a la mayor. Kilogramo es mayor que gramo, o sea, kilogramo está en la escalerita de antes, está por encima de gramo, es mayor, le pongo un 1. Gramo, ponemos la conversión. 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿vale? Y por último realizamos la operación matemática. 340 kilogramos por 1 kilogramo entre 1000, pues me queda 340 por 1, 340 entre 1000. Gramo lo tengo arriba, gramo lo tengo abajo, lo simplifico, lo quito y solamente me queda kilogramo, que es lo que yo quería, ¿vale? 340 entre 1000, 0,34 kilogramos. Aquí solo una cosa, también recordar que alguno cometíais este fallo. Cuando hacíamos esto, lo que me poníais en la fracción, por ejemplo, si era 340 kilogramos, me poníais, me poníais 340 kilogramos entre y hacíais ya directamente la conversión a gramos. Entonces, cuidado con esto. Bueno, vamos a ver algún ejemplo de esta conversión de unidades, ¿vale? Entonces, el título de estos ejercicios será el siguiente: expresa las siguientes cantidades con unidades del sistema internacional. Recuerdo, tengo que saber cuáles son las unidades del sistema internacional, me tengo que saber los cuadritos porque si no ya no podéis hacerlo. 8,5 hectómetros. 8,5 hectómetros, hectómetros es longitud, pues lo tengo que pasar, porque se ha acordado. ¿Vale? A ver, 8,5 hectómetros es longitud, unidades del sistema internacional para la longitud, metros, pues tenemos que pasarlo a metros. 8,5 hectómetros por raya de fracción ponemos arriba metros, que es a lo que queremos llegar, abajo hectómetros, que es de lo que partimos. Como es mayor hectómetro que metro, un 1 al hectómetro, un hectómetro son 100 metros y hacemos la operación 8,5 por 100 entre 1, 850 metros. Hectómetro está arriba, hectómetro está abajo, se me va. 5 horas. 5 horas, perdón, no lo hemos dicho, unidades del Sistema Internacional del Tiempo, segundos. Pues hay que pasarlo a segundos. Si no me sé la conversión directamente de horas a segundos, primero paso de horas a minutos y después de minutos a segundos.
Una hora son 60 minutos. Pues una hora abajo, porque así tengo hora arriba, hora abajo y se me va a ir. Son 60 minutos y luego pasamos de minutos a segundos. Como minutos está arriba, lo pongo abajo para que se me pueda ir. Y un minuto serán 60 segundos. Hago la operación y me queda 18.000 segundos. ¿Que sabemos la conversión directamente? Lo podemos hacer. Y podemos poner 5 horas por raya de fracción. Horas abajo, segundos arriba. Una hora son 3.600 segundos. Hacemos la operación, horas se me va con horas y me queda 18.000 segundos, ¿vale? Si nos lo sabemos de memoria, perfectamente. Pero esta es la única conversión que os sabéis de memoria. 25 grados centígrados. Temperatura Kelvin. Pasamos a Kelvin. 25 grados centígrados más 273 igual 298 Kelvin. Recordad, la temperatura es la única magnitud a la que no hay que aplicar un factor de conversión. Solo sumamos 273. 273 no lleva unidades, ¿vale? Grado centígrado más 273 obtenemos Kelvin. Si me dan Kelvin y lo queremos pasar a grado centígrado, pues al revés. Kelvin menos 273 igual grado centígrado. 7 mililitros. Mililitros, volumen. Volumen, su unidad del sistema internacional, que no se nos olvide, es el metro cúbico, no el litro. Cuidado que tenemos fallos con esto. Entonces, primero vamos a pasar de mililitros, o sea, vamos a tener que hacer una conversión de litro a decímetro cúbico, o de mililitro a centímetro cúbico, o de kilolitro a metro cúbico. 7 mililitros por, en este caso vamos a utilizar la conversión de litro decímetro cúbico. Entonces, 7 mililitros por raya de fracción, mililitro abajo, litro arriba. Un litro son 1000 mililitros. Un litro dijimos que era un decímetro cúbico, por lo tanto ponemos 1,1. Y ahora ya a partir de decímetro cúbico podemos pasar a metro cúbico. Recordad que las unidades del sistema internacional, por favor, son los litros. Perdón, son los metros cúbicos, no los litros. Este lo podíamos haber hecho de más formas, ¿vale? Podíamos haber pasado directamente, decir 7 mililitros por raya de fracción, 1 mililitro es 1 centímetro cúbico, ¿vale? Que esto nos aparecía también antes, y a partir de centímetro cúbico a metro cúbico. 10 a la 6, o bueno, 1.000.000 de centímetros cúbicos son 1 metro cúbico y ya lo tendríamos. O, si no, también podríamos pasar 7 mililitros, pasamos de mililitro a kilolitro, un kilolitro son 10 a la 6 mililitros y luego ya un kilolitro es 1 metro cúbico. ¿Vale? De estas tres formas lo podríamos hacer usando que un litro es igual a un decímetro cúbico, que un centímetro cúbico es igual a un mililitro, o que un metro cúbico es igual a un kilolitro. Como sea más fácil. 72 kilómetros hora. Ya tenemos una magnitud derivada, ya tenemos dos unidades aquí. Kilómetro hora, kilómetro longitud, unidad del sistema internacional, metro, hora, tiempo, segundo. Esto no hay problema, hacemos primero una unidad y luego otra. 72 kilómetros por partido la hora es como si al principio no tuviésemos las horas, solo nos fijamos en el kilómetro. Kilómetro está arriba, pues lo ponemos abajo para que luego se me puedan ir. Un kilómetro igual a 1000 metros, ¿vale? Con este factor de conversión ya hemos pasado de kilómetro a metro. Y ahora hacemos lo mismo con la hora. Una hora son 60 minutos y un minuto 60 segundos, que esto lo podíamos hacer directamente una hora entre 3600 segundos. Con este hacemos de horas a segundos y me queda 20 metros por segundo. Operaría 72 por 1000 por 1 entre
60 por 60 y me quedan 20 metros partido segundo. ¿Vale? No hay problema, podemos poner tantas fracciones como queramos, así que aunque tengáis un montón de unidades, lo hacéis poco a poco y no hay problema. Notación científica. Era la forma de expresar, cuando teníamos números muy grandes, una forma de expresarlo más cortita, ¿vale? Lo único que teníamos que hacer era reducir la cifra hasta tener un número decimal con solo una cifra entera que sea distinta de 0, ¿vale? Muy importante, solo una cifra entera y que sea distinta de 0. Detrás de la coma ponemos todos los demás números y luego multiplicábamos por una potencia de base 10. El exponente era el número de veces que habíamos movido la coma. Cuando la movíamos hacia la izquierda, entonces el exponente era positivo. Cuando la movíamos hacia la derecha, entonces el exponente era negativo. Vamos a ver dos ejemplitos. Entonces, 7.890 metros, vale. Si yo quiero poner una única cifra entera, pues tengo que poner 7, y luego pongo todo lo demás, 8, 9 y 0. ¿Cuántos lugares he movido la coma? Yo al principio estaba aquí, detrás del 0. He movido 1, 2, 3. Pues entonces, como lo he movido hacia la izquierda, va a ser positivo. 10 elevado a 3 positivo. 0,0052 segundos. Si yo quiero poner solo una cifra entera distinta de 0, porque si fuese igual a 0 ya la tendríamos, sería 5,2. ¿Cuántos lugares hemos movido la coma? Pues si la coma estaba aquí, hemos 2 y 3. 3, pero ahora hacia la derecha. Pues por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Yo creo que esto es sencillo y se os daba bien. Lo único, lo de que sea una única cifra entera. Bueno, y luego llegábamos al segundo bloque, donde veíamos las propiedades de la materia. Primero tener claro qué es materia es todo aquello que tiene masa y ocupa espacio, y luego sus propiedades. Vimos varias propiedades. Las podíamos diferenciar en propiedades generales o propiedades características. Las propiedades generales eran las propiedades que poseía toda la materia y su valor no nos servía para identificarla. La masa, el volumen, pero la temperatura también es una propiedad general, el tiempo es una propiedad general, ¿vale? No, a mí se me dicen, oye, esto tiene, su temperatura son 20 grados centígrados, pues yo no puedo identificar qué es, puede ser cualquier cosa. Con la masa de un objeto tampoco puedo identificar qué objeto es o de qué material está hecho, ¿vale? Con el volumen tampoco, por eso son propiedades generales. Bueno, tenéis aquí un poco los puntos importantes de la masa, los puntos importantes del volumen, ¿vale? Los leéis, los estudiáis, tenéis claro cada cosa que es. La densidad. La densidad era una propiedad característica de la materia. A diferencia de la masa y el volumen, ahora la densidad ya es una propiedad característica, es decir, tiene solo un único valor para cada sustancia y por tanto nos permite identificarla. Yo por la densidad sí puedo saber de qué sustancia se trata. Si a mí me dicen, esta sustancia que tengo aquí, su densidad es 1 gramo centímetro cúbico, yo sé que esa sustancia es agua, ¿vale? Y solo agua. La densidad de una sustancia la calculábamos relacionando la masa con el volumen, ¿vale? Entonces me quedaba que la densidad era igual a la masa partido el volumen. Como las unidades del Sistema Internacional para la masa es kilogramo y las unidades del volumen es metro cúbico, la unidad para el Sistema Internacional de la densidad es kilogramo partido metro cúbico. Recordad que en los ejercicios a veces me pedían densidad, pero otras veces me pedían que calculara la masa a partir de la densidad y el volumen o que calculara el volumen a partir de la densidad y la masa. Vamos a recordar cómo despejábamos. Si yo quiero saber la masa, quiero despejar la masa, lo que tengo que hacer es pasar el volumen al otro lado. Como el volumen está dividiendo la masa, pasa al otro lado multiplicando. Y entonces me queda que la masa es igual a la densidad por volumen. Si por el contrario lo que me piden es que calcule el volumen, ¿vale? Y quiero dejar solo el volumen, a partir de la fórmula de la masa puedo despejarlo. Y me queda que la densidad la tengo que pasar al otro lado,
como está multiplicando, pasa dividiendo y me queda que el volumen es igual a masa partido densidad. Cuidado con despejar directamente de la fórmula de densidad del volumen porque cometéis el fallo de poner que volumen es igual a densidad entre masa. Y esto no es verdad, ¿vale? Lo hacéis a partir de esta, de la masa, calculáis el volumen. O también os lo podéis aprender de memoria. Por último vimos por qué los cuerpos flotaban y decíamos que los cuerpos flotaban dependiendo de la densidad que tuviera. Un cuerpo flota sobre un líquido si el cuerpo tiene una densidad menor que la del líquido. En general, las sustancias más densas van para abajo, se hunden y las menos densas flotan. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de ejercicios de densidades. Primero, calcula la densidad de un objeto cuya masa es de 2,3 kilogramos y ocupa un volumen de 1,2 metros cúbicos. Os recuerdo que estos ejercicios quiero que me los hagáis poniendo datos, fórmula y operaciones y resultados. Primero, los datos. Bueno, pues me están dando kilogramos, por lo tanto es masa, bueno, aparte que ya me lo indican que es masa, y metro cúbico, que es volumen, que también me indican que es volumen. Entonces, masa, 2,3 kilogramos, volumen, 1,2 metros cúbicos, y la densidad es lo que quiero calcular. Fórmula, pues densidad es igual a masa partido volumen. Sustituimos los valores de la densidad, de la masa y del volumen y obtenemos que la densidad es 1,92 kilogramos partido metro cúbico. Estos son los más sencillos, porque es simplemente aplicar la fórmula y sustituir, ¿vale? Solamente se complica a lo mejor si me piden que haga alguna conversión de unidades o lo que sea. Igual, os digo, mi recomendación, si tenéis que hacer conversión de unidades, que la hagáis siempre en los datos. No lo hagáis al final. En los datos tenéis unidades sencillas y en cambio al final tenéis unidades más complicadas, porque ya son dos juntas. Siguiente ejercicio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos partido metro cúbico. Calcula el volumen que ocupará 200 gramos de este metal. Ahora ya, como os dije antes, lo que me piden es volumen, ya no es densidad. Y hay que estar jugando con la fórmula. Primero, datos. Masa igual 200 gramos y densidad igual 13.600 kilogramos partido metro cúbico. Tengo que calcular el volumen. Fórmula. Fórmula es densidad igual es masa partido volumen y a partir de aquí llegamos a que el volumen es igual a la masa partido la densidad. ¿Vale? Una cosa que esta os la podéis, o sea, si la sabéis directamente la podéis poner directamente y ya está. Una cosa muy importante es que tengamos en cuenta las unidades. Si nos fijamos, en el ejercicio anterior, a mí me da igual, las unidades de la masa y las unidades del volumen no tienen por qué coincidir. Pero ahora sí tienen que coincidir. Yo tengo por un lado que la masa, sus unidades son gramos y la densidad, sus unidades son kilogramos. Yo tengo que tener las mismas unidades, por lo tanto, o bien paso la masa a kilogramos o la densidad a gramos. ¿Veis? Entonces, en este caso he pasado los gramos a kilogramos para que así coincidan las unidades y se me vayan. Y lo único que me quede es metro cúbico, que es la unidad del volumen. Si no lo hubiese cambiado, el resultado me quedaría en gramos partido kilogramo por metro cúbico. Y esto no es unidad de nada. Así que cuidado, por favor, con esto. Mi recomendación igual, me fijo en los datos, veo si tienen las mismas unidades o no y ya en los datos lo cambio, ni esperaría a las operaciones. Si lo tengo cambiado de antes, me va a ser mucho más fácil hacerlo, o sea, que luego poner bien los datos y que no se me olvide. ¿Vale? Bueno, pues vamos ya con el tercer tema, los estados de la materia. Este tema era bastante más teórico y por tanto yo creo que os costaba un poquito menos. Los tres estados de agregación que existen en la naturaleza son sólido, líquido y gaseoso, es decir, las sustancias pueden estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Las características de cada uno de los estados las tenéis en este cuadrito recogidas.
Luego estuvimos viendo un poco la teoría cinético-molecular, ¿vale? La teoría cinético-molecular lo que nos permite es justificar las propiedades de cada estado. ¿Por qué el estado sólido tiene las propiedades que tiene? ¿Por qué el estado líquido tiene las propiedades que tiene? ¿Y por qué el estado gaseoso tiene las propiedades que tiene? Consiste en 4 postulados que explican el comportamiento de los distintos estados de agregación. Los 4 postulados son los 4 postulados que se recogen aquí, ¿vale? Y a partir de estos 4 postulados podemos explicar los estados de agregación. Un postulado, recuerdo también que era algo que no estaba demostrado, una proposición que no estaba demostrada, pero que se aceptaba. Entonces, nadie ha demostrado esto, pero sí que se acepta que la materia, por ejemplo, está formada por partículas muy pequeñas e indivisibles, ¿vale? Y que entre ellas no hay nada, solo vacío. Bueno, pues esto no está demostrado, pero sí está aceptado. Vaporización. ¿Qué es la vaporización? Y la diferencia que hay entre los dos tipos. Nosotros teníamos por un lado evaporación y por otro lado ebullición. Vaporización es en general el paso del líquido a gas. Lo que pasa es que puede suceder de dos formas. Evaporación. La evaporación era un proceso lento y gradual que podía producirse a cualquier temperatura. Afectaba a las partículas que estaban en la superficie. Cualquier líquido, ¿vale?, va a tener evaporación. Va a haber partículas que están en la superficie del líquido que van a estar pasando a estado gaseoso. Y no es que se dé a cualquier temperatura, sino que no necesita una temperatura determinada para que esto se lleve a cabo, ¿vale? Un charco se va a secar porque las partículas del líquido se van a ir evaporando. Obviamente, a mayor temperatura, más fácilmente se va a dar la evaporación, pero no necesita una temperatura determinada para que esto se lleve a cabo, sino que a 15 grados va a ocurrir, a 20 también, a 25 también y a 50 también, ¿vale? Ebullición, proceso por el cual las partículas líquidas pasan a estado gaseoso de forma espontánea cuando alcanzan una determinada temperatura. La ebullición es cuando llega a una determinada temperatura, todo el líquido que tengo pasa a gas. Todo. No en un segundo, depende de la cantidad que tenga, tardará más o menos, pero va a ser una forma rápida y toda la cantidad de líquido que tenga pasará a gas. El agua, por ejemplo, a 100 grados centígrados, cuando pasa a 100 grados centígrados, hasta que llega a 100 grados se va evaporando, pero cuando llega a 100 grados, todo el agua pasa a gas. No vamos a tener agua líquida a 150 grados centígrados. Por favor, tengamos bien claro vaporización, evaporación y ebullición. Bueno, gráficas de cambios de estado. Este es el último punto que vamos a ver en este tema, ¿vale? Si hacemos una representación gráfica de la temperatura de una sustancia respecto al tiempo, obtendremos las gráficas de calentamiento y enfriamiento, en las que se verá perfectamente los cambios de estado. Si yo tengo un vaso con hielos, le meto un termómetro para ir midiendo la temperatura en cada momento. Cierro el vaso, ¿vale?, y empiezo a calentar. Y yo, cada X tiempo, cada minuto, por ejemplo, voy midiendo la temperatura que hay dentro del vaso y represento estos valores que voy obteniendo. Tendré una gráfica como la que estamos viendo aquí. En este caso, la gráfica es de calentamiento porque yo paso de temperatura a temperaturas más altas. Como estamos pasando de temperaturas bajas a más altas es porque estamos calentando. En estas gráficas se ven 5 zonas muy bien diferenciadas. A estas zonas yo las he llamado A, B, C, D y E. Y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en cada zona. Inicialmente, cuando empezamos con esto, yo tengo los hielos, empiezo a calentar y lo que veo es que al principio estamos en la zona A, donde
A medida que yo caliento esos hielos, la temperatura del termómetro vemos que va aumentando, sin embargo, las partículas siguen estando en estado sólido. Lo único que ocurre es que cada vez las partículas vibrarán más rápidamente, pero se mantienen en estado sólido. Hasta que llegue un punto, que es esto, una determinada temperatura, donde de repente se para. La temperatura se va a mantener constante. Estamos en la zona B. En la zona B vamos a tener un cambio de estado, pero no un cambio de temperatura mientras se produce este cambio de estado. Esto ocurre porque el calor se va a utilizar para romper las fuerzas que hay entre las partículas, para romper entre comillas, o sea, lo que quieren es separarse un poquito las partículas entre ellas. Durante la zona A, las partículas vibran más rápidamente hasta que llega un punto que no pueden vibrar más rápido, se molestan entre ellas, necesitan separarse un poco, ¿vale? Para romper la interacción entre ellas, que sea un poquito más débil, utilizamos este calor, que es energía, para debilitar esas uniones. Y entonces, como el calor lo estamos utilizando para debilitar esas uniones, no lo podemos utilizar para aumentar la temperatura, ¿vale? Al romper o debilitar estas uniones entre las partículas, lo que obtenemos es que de sólido pasa a estado gaseoso. En esta zona B conviven partículas en estado sólido y en estado líquido. Y como tenemos el paso de sólido a líquido, lo que tenemos es la fusión. Va a haber un momento donde todas las partículas, o sea, donde tengamos todo en estado líquido. Al seguir calentando, entraremos en la zona C, donde al tener todo en estado líquido y seguir calentando, volverá a aumentar la temperatura y por tanto las partículas se moverán otra vez cada vez más rápido. Pero durante todo este tramo, las partículas están en estado líquido. Cada vez se van a ir moviendo más rápido hasta que llegue un momento que otra vez necesiten separarse un poco. Llegamos entonces a la zona D. Al igual que antes, lo que vamos a tener aquí es que va a haber un cambio de estado, pero no va a haber un cambio de temperatura. Otra vez la temperatura se mantiene constante. Como dijimos antes, en el cambio de estado, el calor se utiliza para debilitar las fuerzas entre las partículas. Todo lo que estaba en estado líquido va a empezar a pasar a estado gaseoso, es decir, tenemos la ebullición. Cuando todas las partículas, cuando toda ese agua líquida haya pasado a estado gaseoso, entonces volverá otra vez a aumentar la temperatura. Estaremos en la zona E. Cuando ya tenemos todo en estado gaseoso, seguimos dando calor y por tanto vuelve a aumentar la temperatura. Las partículas otra vez se moverán más rápido, pero se quedarán en ese estado, se quedarán todo el rato en estado gaseoso. ¿Vale? Bueno, pues estas son las 5 zonas. Si nos fijamos, en el momento en el que se da la fusión, el cambio de estado entre el sólido y líquido, como hemos dicho, la temperatura se mantiene constante. Pues a esta temperatura se le va a denominar temperatura de fusión, porque es a la temperatura a la que se da la fusión. Lo mismo ocurre con la ebullición. Mientras sea la ebullición, la temperatura se mantiene constante, pues a esa temperatura la vamos a llamar temperatura de ebullición. La temperatura de fusión va a ser la temperatura a la cual la materia pasa de estado sólido a líquido y viceversa. Es decir, también de líquido a sólido. Y la temperatura de ebullición es la temperatura a la que la materia pasa de líquido a gas y viceversa, o sea, también de gas a líquido. Cuidado con esto porque el paso de sólido a líquido se llama fusión, pero el paso de líquido a sólido se llama solidificación. Pero la temperatura a la que se dan los dos pasos es temperatura de fusión. La temperatura a la que se da la fusión y la temperatura a la que se da la solidificación es la misma y por tanto la vamos a llamar fusión, temperatura de fusión. Con la ebullición pasa lo mismo. De líquido a gas se llama ebullición, porque en este caso estamos hablando a una temperatura determinada. De gas a líquido se llama condensación.
pero la temperatura a la que se da la ebullición y la temperatura a la que se da la condensación, como es la misma, se llama temperatura de ebullición, ¿vale? Entonces no confundiros con esto. La temperatura de fusión y la temperatura de ebullición son propiedades características de la materia. Igual que pasaba con la densidad, voy a poder identificar la materia a partir de los valores que tienen. El agua, por ejemplo, tiene una temperatura de fusión de 0 grados centígrados y una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Y solo el agua va a tener estos valores. Yo puedo tener otra sustancia que tenga una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados, pero entonces la temperatura de fusión será distinta, no será 0 grados centígrados. Entonces, a partir de los valores de este par de valores, puedo identificar de qué sustancia estoy hablando. Por tanto, densidad, temperatura de fusión y temperatura de ebullición van a ser propiedades características de la materia. Nos va a permitir identificar las sustancias que tengamos. Bueno, por último, hemos dicho que esta gráfica es una gráfica de calentamiento, pero podía tener también una gráfica de enfriamiento. Una gráfica de enfriamiento es exactamente igual, pero enfriando. ¿Vale? Vamos a empezar a temperaturas altas y vamos a ir bajando a temperaturas más bajas. Empezaríamos aquí a temperaturas altas y entonces iríamos enfriando. A medida que aumenta el tiempo, que avanza el tiempo, a medida que avanza el tiempo va disminuyendo la temperatura. Hasta que va a llegar un punto, claro, aquí estaremos en estado gaseoso. Vamos a estar en estado gaseoso hasta que llega un punto que la temperatura se mantiene constante. ¿Por qué? Porque vamos a estar aquí, como está disminuyendo la temperatura, lo que pasa es que las partículas se están moviendo muy rápido, como disminuye la temperatura, cada vez se mueven más despacio, más despacio, más despacio, se van juntando un poquito entre ellas y lo que vamos a tener es que está en estado gaseoso y pasa a estado líquido. Pasa de estado gaseoso a estado líquido. Es decir, este paso en el que se mantiene la temperatura constante, esto es la temperatura de ebullición, donde el gas pasa al líquido, es decir, la condensación, ya lo dijimos antes. Vale, si seguimos enfriando, vuelve a disminuir la temperatura. Ahí. Si seguimos enfriando, vuelve a disminuir la temperatura. Aquí tenemos estado líquido hasta que llega un momento, las partículas en estado líquido cada vez se mueven más lento, más lento, más lento hasta que se juntan mucho y vamos a tener el paso de sólido a líquido, de líquido a sólido. Es decir, la solidificación, donde la temperatura se mantiene constante y esa temperatura, la solidificación va a ser a la temperatura de fusión. Y por último, cuando ya tengo todo en estado sólido, se va disminuyendo la temperatura. ¿Vale? O sea que una gráfica de enfriamiento es igual, pero de arriba abajo, de temperaturas más altas a temperaturas más bajas. Esto lo digo porque ahí en los ejercicios tenéis también cómo hacer una gráfica de enfriamiento y demás. Bueno, pues con esto habríamos terminado toda la primera evaluación. Si tenéis cualquier duda o tal, me preguntáis. Y bueno, espero que os haya venido bien un poco para refrescar la primera evaluación y para si tenéis alguna duda, algo que no entendíais bien, pues haberlo resuelto.